último golpe de Estado en Argentina y el golpe de Estado más recordado. Me refiero a la dictadura cívico-militar del año 1976. Esta dictadura hasta hace poco se cumplió el aniversario número 49, o sea, el año que viene van a ser 50 años que sucedió este golpe. Más concretamente, un 24 de marzo se cumple el aniversario de cada año de este infame golpe. Y primero lo que todo, quiero que sepan la principal diferencia entre dictadura militar y dictadura cívico-militar. La última dictadura fue cívico-militar. Casi siempre nos olvidamos de mencionar este término cuando hablamos de este golpe de Estado. Se dice que es dictadura cívico-militar porque no todos los cargos estaban ocupados por militares. O sea, el presidente sí estaba ocupado por militares, el vicepresidente sí, pero había ministros que eran civiles. Por ejemplo, el ministro de Economía, que era Martínez de Hoz, no era militar, era civil. Por eso a esta dictadura se la conoce como dictadura cívico-militar. ¿Y hubo más golpes antes de adentrarnos en este golpe en especial? ¿Hubo más golpes en Argentina? La respuesta es correcta. La respuesta correcta es sí. Hubieron un total de 5 golpes previos a este golpe, los cuales fueron en 1933 hasta 1943. La década infame, una década llena de elecciones fraudulentas, con presidentes, por ejemplo, como Agustín P. Justo y Roberto Ortiz, algunos ejemplos de esos presidentes en la década infame. O Castillo también estaba como presidente, estuvo como presidente en la década infame. Y después llega el golpe de Estado de 1943 que derroca a Castillo, y llega el GO, que fue la organización que planificó el golpe de Estado, que tuvo de presidente primero a Ramírez y después a Farrell, y ahí, en ese golpe, llega Perón al poder nacional, y 2 años más tarde de ese golpe, Perón queda como presidente de la República. Después de ahí pasaron 10 años hasta que llegó el golpe de 1955, donde llega el golpe de Aramburu y Leonardi. Primero Leonardi y después Aramburu, un golpe donde el peronismo queda prácticamente exiliado. Por ejemplo, el nombre de Evita no se podía mencionar y esas cosas. Después hay un golpe que no es tan golpe considerado así, un golpe cuando sacan a Frondizi. En 1960 y algo, los militares sacan a Frondizi del poder, pero en vez de tomar el poder ellos ponen a otro presidente, ponen a Guido. Ese por eso no es tan considerado golpe. Y después viene el otro golpe cuando sacan a Ilia y ahí toma el poder, por ejemplo, a ver, estoy pensando. A uno le decían la foca, para que se me fueron los nombres, a ver, ahí te digo. Porque se me fueron los nombres. Presidentes argentinos. Se me fueron los nombres de todos los que fueron en ese periodo, ahí les digo. Ahí les digo, perdón. Esto se salta 1000 años. Se salta como 10 años esta mierda. Esto es una bosta. A ver, anexo. Presidentes argentinos. Por acá me mete varios presidentes. Yo quiero buscar acá. Guido, Ilia, Organía, Levistón y Lanuse. Ahí están. Que acá son marcados como dictadores, porque fue un golpe de Estado, piénsenlo así. ¿Y por qué Guido no es marcado como un golpe de Estado? Acá claro igual que Guido fue elegido de manera no constitucional, porque como yo les dije, los militares lo sacan y Guido queda como el presidente, no queda Frondizi. No queda un militar. Pero vamos a centrarnos en la década de los años 70. En esta década, a principios de los años 70, empieza a haber un movimiento revolucionario, más que nada, revolucionario de izquierda, de extrema izquierda más que nada, en todos los países de Latinoamérica en especial. Y esto se ve visible con la llegada de Héctor Cámpora al poder, por eso ustedes verán que partido,
no sé, la Cámpora, se llama así por Cámpora y eso. Entonces, empiezan a aparecer grupos guerrilleros, los cuales eran grupos peronistas de extrema izquierda, porque en ese momento el peronismo se divide. El peronismo tiene una larga historia. Si quieren, podemos hacer un video del peronismo próximamente, que vamos a contar su división y eso. Y en ese momento el peronismo se divide en peronismo de derecha y peronismo de extrema izquierda o izquierda. Y en ese grupo de peronismo de izquierda, especialmente de extrema izquierda, estaban los guerrilleros. Los guerrilleros eran grupos paramilitares que hacían actividad política, eran conformados por muchos jóvenes de 18 años, así, y llegaron a hacer varios atentados. Por ejemplo, tiraron bombas, mataron a... Ay, se me fue el nombre, creo que... Ahí les digo, porque no me acuerdo quién era. Mataron a un tipo del peronismo que era muy conocido, que no me acuerdo cuál era. Ahí les digo, paren que voy a hacer una pequeña pausa y ya les digo. Con el asesinato de José Ignacio Rucci. Ahí lo busqué, lo googleé. Después les voy a dejar un enlace acá. Creo que no sé si puedo dejar enlaces. Pero si no, dejo un enlace acá de un video de una suposición que hubiera dicho: ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera existido el golpe de Estado y nunca hubiera matado a Rucci? Y acá explica los posibles candidatos que hubieran existido y eso. Está muy interesante. Pero bueno, volvamos al tema. Todo se empieza a grabar con la muerte de Perón. Perón vuelve al país después de años exiliado en España, después del golpe de Estado de 1955. Perón se ve obligado a exiliarse del país y vuelve recién en 1973 con la llegada de Cámpora, o sea, con la vuelta del peronismo. Y Perón se da cuenta de este problema de los guerrilleros y empieza a erradicarlo, trata de erradicarlo y, por ejemplo, pasa algo muy simbólico técnicamente cuando Perón echa a los guerrilleros en Plaza de Mayo. Ahí se marca la división definitiva del peronismo entre peronismo de derecha y peronismo de izquierda. Perón no apoyaba mucho a estos grupos paramilitares y siguió hasta que Perón muere en 1974. Y a partir de ahí empieza a haber una crisis económica y los guerrilleros se adueñan principalmente de las calles, empiezan a hacer varios atentados, varios asesinatos. Y acá, después de la muerte de Perón, asume la vice, que era su actual pareja en ese momento, que era María Estela Martínez de Perón o Isabelita. El país se empieza a colapsar, crisis económica, y esto lo de los guerrilleros empieza a cansar a la gente que no ve con malos ojos un golpe de Estado. O sea, piensen eso, que la gente en ese momento estaba tan mal que no vio con malos ojos un golpe de Estado. Porque a Videla le pidieron hacer el golpe de Estado, no es que lo defienda, pero le pidieron hacer el golpe de Estado a Videla. Y siguió, los medios empezaron a pedir: tráigame a los milicos ya, como un viejo de 80 años que dice: que vuelvan los milicos, pibe, cuando estaban los milicos. O sea, empezaron a pedir el golpe y viene el golpe. 24 de marzo de 1976. Isabelita es derrocada de su cargo, es llevada a Quinta de Olivos y de ahí es arrestada. Y ahí toma el poder Jorge Rafael Videla, Macera y Agosti, la junta militar. Y este periodo se conoce como proceso de reorganización nacional. Bueno, a ver, hay varios puntos en este momento, en este golpe, que son muy importantes. El Mundial 78, la Guerra de Malvinas, vamos a enfocarnos en esos. ¿Qué hicieron los dictadores para seguir así? Bueno, los dictadores primero lo que todo empezaron a suspendieron cualquier actividad política, los sindicatos fueron intervenidos y asociaciones obreras, se prohibió cualquier partido político, estudiantil, fueron eliminados, así, volaron, los partidos no existieron más, era prohibido, las escuelas eran muy estrictas. De hecho, en escuelas, escuchen esto que es tremendo. En escuelas había tipos que trabajaban con la policía. Entonces, si había un pibe que era medio raro, o sea, que andaba en una actividad, el profesor le decía a la policía: che, mirá que este pibe anda en una... Y se lo llevaban. Pensá eso.
Se prohibieron muchos libros, se prohibieron canciones, varios artistas se vieron obligados a irse del país. Mercedes Sosa, por ejemplo, casi se la llevan. En fin, se prohibieron demasiadas cosas y se volvió un país extremista en muchos sentidos. Se declaró estado de sitio. A partir, por ejemplo, de las 8 de la noche no podías estar afuera, sino te llevaban los militares. Y empezaron a desaparecer muchas personas, demasiadas que eran guerrilleros, pero otras inocentes. Empezaron a llevarse mucha gente inocente. Por ejemplo, esta es una historia tremenda. Mi abuelo, que en paz descanse, se lo confundieron con un guerrillero. Y un día mi abuelo estaba volviendo del trabajo que él tenía, él era médico. Bajan de un Falcon verde, bajan unos militares que lo obligan a bajar del micro. Lo tiran al piso, lo apuntan con un rifle y dicen: escuchame una cosa, montonero de cuarta, acá jodiste, te vamos a llevar. Porque pensaron que era un guerrillero, mi abuelo. Y salió mi abuela: hijos de puta, la concha de su mamá. Bueno, entendieron. Y le dicen: señora, para que vean lo frío e hijos de puta que eran los milicos. Señora, escúcheme. O se va, o la matamos a usted y al perro, porque veo un perrito. O sea, piensen eso. A mi abuelo por poco casi no la cuento. O sea, si hubiera pasado eso, no existiría yo, básicamente, porque no había nacido mi viejo, entonces no hubiera chances que hubiera nacido yo. Entonces, piensen eso, casi matan a mi abuelo, también a los estudiantes, todo para los militares, todos los estudiantes eran guerrilleros. O tenías ropa rara, eras montonero, tenías un libro raro, eras montonero. Muchas familias se vieron obligadas a quemar libros, por ejemplo, porque tenían muchos libros que habían sido prohibidos por el gobierno y un día los milicos te podían caer en tu casa, tranquilamente. Te caían en tu casa, te buscaban y si veían algo que era incorrecto te llevaban. Era así. Pero bueno, volvamos a la historia, porque si no vamos a estar contando mucha historia de eso, de los guerrilleros y eso. Siguió así hasta el Mundial 78. El Mundial 78 fue como mostrar la imagen argentina al mundo. Se usaron campañas como por ejemplo acá la que les voy a decir, que eran: los argentinos somos derechos y humanos, porque en el extranjero muchos argentinos empezaron a hablar muy mal del gobierno. Muchos cracks como Beckenbauer y Cruyff, que eran los mejores jugadores del mundial pasado, de Alemania 74, no fueron al mundial por los motivos de seguridad. Piensen eso. O sea, pasó que el mundial lo usaron como imagen positiva, para mostrarse al mundo como una nación unida, una república unida. Acá les dejo, como ya les dije, la campaña: los argentinos somos derechos y humanos. Piensen en eso, mucha crueldad. Y ese mundial fue un mundial muy raro. Se dice que en un partido ante Perú, voy a meterlo en ese contexto. Argentina llegaba a la última fecha de segunda fase, porque en los mundiales anteriores era fase de grupos. Después pasaba a ser 2 grupos de 4 equipos cada uno. Y los que quedaran punteros de esos grupos accedían a la final. Argentina tenía que ganar por una diferencia de 4 goles, porque Brasil no me acuerdo quién le había ganado, y parecía casi perdido. Pero Argentina misteriosamente ganó 6-0 ante Perú. Ese partido quedaron muchas polémicas. Por ejemplo, se dice que los argentinos le dijeron a los peruanos que vayan para atrás a cambio de kilos de arroz. O también que Videla, previo al partido, bajó al vestuario de los jugadores peruanos. Lo que debió haber sido el vestuario de los jugadores peruanos debió haber sido: escúchenme, o ganan, o se dejan meter 6 goles, o no la cuentan más. O sea, ese partido fue claramente un amaño. Y Argentina llega a la final, gana 3-1 ante Holanda y eso. Obviamente ese no justifica como los mexicanos que dicen: gracias a este mundial, los argentinos se cuentan un mundial. No. O sea, Argentina después tuvo muy buenos partidos, pero eso quedó manchado por ese escándalo en el partido ante Perú. Que ya está comprobado, que se sabe que fue un arreglo, lo dijeron los jugadores argentinos y peruanos. Así fue.
Entonces, la dictadura tuvo muy buena imagen hasta mediados de los años 80, donde debido a una crisis económica y varias causas, o sea, hubo una crisis económica que fue una de las principales causas por los que se empezó a perder el poder la dictadura. Y también ya varios testimonios, la aparición de las madres de Plaza de Mayo, que vamos a contarle un poco antes de seguir. Las madres de Plaza de Mayo fueron madres que, obviamente, lo dice el nombre, actualmente es madres y abuelas de Plaza de Mayo, que fueron a reclamar, al no saber nada del paradero de sus hijos, los cuales estaban desaparecidos, empezaron a reclamar, pero de una manera muy peculiar. En la dictadura se prohibieron protestas, pero lo que hacían las madres, caminaban en círculos por horas en el monumento que está al lado de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, caminaban por horas en círculos y usaban unos pañuelos para identificarse. Y no rompían ninguna regla. Para los militares no estaban protestando, estaban caminando en círculos. Y esa fue una manera silenciosa de reclamar, porque si no, las hubieran desaparecido a todas, las madres de Plaza de Mayo. Entonces, la sociedad se empezó a hartar de la dictadura, que en ese momento estaba a mando de Galtieri, porque piénsenlo, los que presidieron la Argentina en ese momento de la dictadura fueron Videla, que está acá, Viola, Galtieri y Viñola. Y nos vamos a ubicar en el periodo donde está Galtieri. En ese periodo la dictadura fue el momento más bajo y el peor momento. Crisis económica, como ya les dije, y ya la sociedad se estaba hartando y se estaba dando cuenta de todo lo que estaba haciendo la dictadura, la violación a los derechos humanos, los desaparecidos, los vuelos de la muerte, etc. Entonces, surge una idea que ya había estado especulada desde hace mucho tiempo. Recuperar las Malvinas. ¿Para qué recuperar las Malvinas? Simple. Para mejorar su imagen. Ellos sabían que si ganaban la guerra, iban a estar por años hasta los 2000. Entonces, proponen recuperar las islas. Originalmente, la Operación Rosario, o sea, la operación donde las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcan en las islas y recuperan la capital, iba a ser en primavera, pero se tuvo que adelantar a abril. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto con un barco chatarrero argentino en una de las islas cercanas a las Islas Malvinas. Entonces ahí se vieron obligados a empezar la guerra. ¿Qué pasó en esa guerra? Claramente perdimos. Los soldados argentinos eran soldados con muy poca experiencia, promedio 18 años, que no estaban preparados para tal circunstancia, con muy poca ropa, muy poco alimento. Y los ingleses, con Margaret Thatcher, que es esta señora que se ve acá, la dama de hierro, que estaba pasando por un mal momento también, como primera ministra británica, no se dejó vencer, por eso se decía la dama de hierro. Vuelvo a reiterar, no se dejó vencer y llevó toda la flota británica a la guerra y bueno, se acabó. Lamentablemente, el sueño de los dictadores, que era recuperar las islas. Hay un famoso discurso de Galtieri, unos días después de que Margaret Thatcher advirtiera, o Sebano, accionamos, que Galtieri dice lo peor que pudo haber dicho. Se los dejo, señor Galtieri, ¿puede decirlo acá? Lo dejo Galtieri. Argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. O sea, básicamente dijo que si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Galtieri, ¿cómo te vas a enfrentar a una potencia naval y marítima como el Reino Unido? Nos rompieron el culo y nos hicieron mierda. Entonces, ¿qué pasa? Después de perder la guerra por las Islas Malvinas, que acabó 2 meses después, a mediados de junio, simbolizó el colapso definitivo de la dictadura. Galtieri se va, llega a Viñones y firma una ley que básicamente prohibía cualquier acción penal contra ellos, la cual apenas asume Raúl Ricardo Alfonsín, el presidente con el que volvimos a la democracia en 1983, o sea, básicamente 10 años después de la última elección, porque piénsenlo, fue Cámpora,
Lastiri asumió interinamente, Perón fue la última elección, que fue en 1973 justamente, y después Isabel Perón asumió, no asumió por elección. O sea, piensen eso. O sea, Viñones firma una ley de autoamnistía que básicamente prohibía cualquier acción penal, pero la cual fue revocada de la mano de Alfonsín cuando asume. Y en 1985, 2 años después, se realiza el juicio a las juntas, el famoso juicio donde se dice la frase "señores jueces, nunca más", en el cual los dictadores son condenados. Las condenas fueron Videla, no me acuerdo, yo tengo acá un trabajo con las condenas, ahí se los digo, porque yo soy bastante inteligente, por eso tengo un canal de historia, gente. Acá tengo, ahí les digo las condenas de los dictadores. Para que las busco. Biología. Porque acá tengo las cosas de biología, de exámenes del año pasado. Trabajo práctico, ciudadanía. Acá ya llegué. Entonces vamos a buscar el de dictadura. Ya lo encontré el trabajo, así que ya les digo las condenas, porque sé que Videla fue obviamente sentenciado, Videla a cadena perpetua. De hecho, cuando se menciona la dictadura, uno de los nombres que se te viene a la mente principalmente es Videla, Jorge Rafael Videla, que felizmente ese hombre descansa en paz. ¿En dónde descansará en paz? Para mí en el infierno, pero bueno. Acá les digo. Jorge Rafael Videla y Emilio Macena, cadena perpetua. Eduardo Viola, 17 años de prisión. Armando Lambruschini, 8 años de prisión. Orlando Agosti, 4 años y 6 meses de prisión. Oscar Grafina, Arturo Lamidoso, Leopoldo Galtieri, sorprendentemente, y Jorge Anaya, absueltos. Fueron absueltos de cualquier acción penal. Igual los dictadores estuvieron presos por cierto tiempo por la ley de punto final y la ley de indultos de Menem, hasta que en el año 98 volvieron a cumplir sus condenas. O sea, la mayoría fue sentenciado entre cadena perpetua, las sentencias fueron entre cadena perpetua y algunos absueltos. Algunos que se salvaron. Sí, que no se deben haber salvado, aunque sea un anito de prisión ponerles. O sea, piensen esto. Esos tipos tuvieron que averiguar si era un plan sistemático. O sea, para condenar a unos dictadores tuvieron que averiguar si era un plan sistemático. O sea, estuvieron mucho tiempo porque no podían deducir si el plan de los dictadores se repetía. O sea, de los dictadores iba a los policías, de los policías tal. Se pudo comprobar y ahí los condenaron. Entonces, ¿qué nos deja esta triste historia, esta historia negra de Argentina? Señores jueces, nunca más. Porque no podemos permitirnos, somos nosotros la futura generación que va a defender la democracia, y no podemos permitirnos más que un golpe de Estado donde la libertad de expresión sea eliminada, voto eliminado, actividad política eliminada. No podemos permitirlo nunca más. Espero que les haya gustado esta historia del golpe de Estado. Si es así, apóyenlo con un like. Sé que tardé mucho en subir un video a Historia Argentina, pero chicos, piénsenlo. Yo soy un estudiante, no es que soy como por ejemplo los videos del profe que el tipo ya sabe, está estudiando. Yo soy un estudiante de tercer año de secundaria, así que tengo otras necesidades también. Así que nada, les mando un saludo enorme, espero que les haya gustado y que les haya servido este video. Nos vemos.